Los saludo nuevamente, Daniel Cordero Gálvez, desde aquí, desde la ciudad de Nogales, Veracruz, y les doy la bienvenida a esta última de las conferencias de nuestro evento denominado La Semana del Notario. Hoy, viernes 3 de septiembre del año 2021, vamos a dar por concluida esta semana que ha sido de extraordinarias pláticas, conferencias de expertos y conocedores en la materia, colegas y amigos. Pues sean ustedes bienvenidos a nombre de Cori Tax and Legal y el Instituto Especializado IBD. Deseamos que sea todo éxito esta última conferencia y pues para el día de hoy nos va a acompañar una conocedora de la materia, una notaria del norte del estado de Veracruz, la doctora Cecilia Guadalupe López Mayo, con un tema realmente interesante como han sido todos, pero de mucha relevancia y cuestión práctica en la vida diaria de las oficinas notariales. Es muy común que ante nosotros lleguen y nos digan, oiga, licenciado, ¿qué me conviene más? ¿Hacer un testamento o hacer una donación? Pues bien, para responder a esta pregunta, justamente hoy nos va a acompañar la invitada de lujo que tenemos, Cecilia Guadalupe López Mayo, a quien yo en lo personal aprecio y quiero mucho, y que le digo Ceci, que me permite así llamarle como su amigo. Ceci, te saludo desde aquí de Nogales hasta Tuxpan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a Cori Tax and Legal, quien siempre se ha caracterizado por proporcionar a sus clientes servicios de calidad, profesionalmente en el ámbito fiscal, en el ámbito legal, en el ámbito de auditoría y de comercio exterior. Y sobre todo, el que se haya preocupado en auspiciar esta serie de conferencias que sin duda va a ser en beneficio de la sociedad. Agradezco también a la licenciada Teresa Villalobos todo su apoyo invaluable durante esta travesía. Y sobre todo, a un estimado amigo que me da mucho gusto saludar hoy, connotado notario, maestro, Daniel Cordero Gálvez. Muchas gracias. Ceci, el que agradece soy yo, la verdad, tu disposición. Sé tu agenda, sé tus actividades. Siete en Tuxpan, Veracruz. Perdón, creo que Te congelaste de momento. Perdón, discúlpenme, tuve aquí una falla de conexión. Creo que ya estoy nuevamente conectado. ¿Es así? ¿Ya estoy? Bueno, pues discúlpenme, por favor. A veces fallan estas tecnologías y pues bueno, aquí estamos listos nuevamente ya activados. Les comentaba que agradezco a Ceci sus palabras y la verdad su disposición para estar hoy en día con nosotros. Y miren, déjenme platicarles, Cecilia Guadalupe López Mayo es titular de la notaría número 7 en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Ella es egresada de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. Tiene un diplomado en Derecho Notarial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialización en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España, y un doctorado en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Dentro de sus actividades profesionales, ha sido encargada del registro público de la propiedad de la ciudad de Coatepec, Veracruz, ciudad de la que también estuvo a cargo del despacho de la notaría número 5. También se ha desempeñado como consejera y directiva del Colegio de Notarios recientemente en último bienio como vocal de mutualidad. De igual manera, Cecilia incursiona en el ámbito académico y ha sido catedrática de la Universidad Veracruzana en Jalapa a cargo de las materias Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Civil 1, Derecho Mercantil, Derecho Civil 3 en Obligaciones, Obligaciones al Estudio del Derecho y Seminario. Asimismo, ha sido catedrática de la Universidad Anáhuac de Jalapa con la materia Obligaciones y Contratos. Profesora de diplomados como el de Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma del Carmen de Ciudad del Carmen, Campeche,
Asimismo, profesora de la Universidad del Golfo de México en el campus Tuxpan, Veracruz. Ha participado en diversos cursos de actualización, tanto del Colegio del Estado como del Colegio Nacional del Notariado, y recibió un reconocimiento como expositora en la asignatura Teoría General del Contrato en el Diplomado del Derecho Notarial del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz. Vaya que tenemos una experta, una conocedora, una jurista verdadera. Y pues bueno, no quiero abundar más en el tema, agradecerte, Ceci, nuevamente tu presencia. Y pues bueno, debido a que estamos en el mes de septiembre, mes del testamento, con esto vamos a cerrar en esta transmisión el día de hoy de mi parte. Y pues bueno, de una vez agradecer también a Tere, a Cori Taxanlega y al Instituto. Ceci, te cedo el uso de la voz, quedamos atentos a tus pláticas. Muchísimas gracias y aquí estaremos pendientes de tu ponencia. Muchas gracias, Dani. Bien, pues esta plática tiene como objetivo lograr que cada una de las personas pueda tomar la mejor decisión en relación a la distribución de sus bienes. De no serlo así, tendríamos nosotros como resultado que se existieran controversias familiares que desembocarían en constantes discusiones y desacuerdos, y corremos el riesgo de que exista la ruptura del vínculo familiar. Lo que sin duda también traería como consecuencia procedimientos pues largos, procedimientos tediosos, onerosos y sobre todo desgastantes para los particulares. Es por ello que para evitar toda serie de circunstancias, lo más importante es que la pregunta al surgir sería ¿testamento o donación? Yo de verdad quisiera que al concluir esta plática, cada uno de ustedes pudiera estar en posibilidades de obtener esa respuesta. Sin duda, el patrimonio de cada una de las personas es tan importante, en donde se mezclan muchas emociones también, pero cada uno de los que estamos aquí presentes sabemos del trabajo, del esfuerzo que cada uno de ustedes ha tenido que hacer durante el trayecto de su vida para llegar a obtener su patrimonio. Es por eso que a usted y solo a usted le corresponde ese derecho de decidir cómo va a disponer de sus bienes. Sin lugar a duda, existen una diversidad de figuras jurídicas que nos ayudan a la distribución de nuestro patrimonio. Especialmente me referiré a dos. Y justo la pregunta, ¿testamento o donación? Ojalá que la respuesta la pueda usted encontrar cuando nosotros terminemos la plática de esta tarde. Ya nosotros tenemos por aquí un escritor, filósofo, que es de origen español, que decía, has de hablar como en testamento, que a menos palabras, menos pleitos. Cuando nosotros escuchamos y vemos la imagen de testamento, lo primero que nos viene a la mente es, caray, creo que pues, si no me estoy muriendo, yo estoy muy bien. Cuando nuestra familia se acerca y nos dice que elaboremos nuestro testamento, pues pensamos seguramente mis hijos ya quieren que yo me muera para quedarse con la herencia. La realidad es la siguiente. Para el caso de prevenir un deceso, pues no hay edad, no hay sexo, no hay posición social, no hay situación económica. Eso es lo único que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí esta tarde, tenemos seguros. En cualquier momento, el único requisito es estar vivo. Oiga, pero es que yo llevo una vida sana, saludable, ¿qué me voy a preocupar? No tomo, no fumo, no me desvelo. Y entonces, pues no sabemos. Hay infinidad de gente que, siendo tan joven, de repente deja todos sus bienes
sin haber realizado ningún acto jurídico en relación con ellos y lamentablemente redunda en una serie de problemas de carácter familiar. Así pues, hemos venido observando que existe el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, se ha preocupado en realizar constantemente pláticas también y además ha pugnado porque se establezca, así como en las demás entidades federativas, el mes del testamento. Esto ha sido un gran éxito porque se ha realizado a nivel nacional. ¿Y con cuál es el propósito? Pues hemos obtenido muy buena respuesta en donde mucha gente ha ido con el notario a otorgar su testamento, pero ha sido, es y seguirá siendo la prioridad del notariado veracruzano el tema de poder concientizar a la ciudadanía de resolver y distribuir de la mejor manera sus bienes. Vamos a ver qué significa el testamento. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el que una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple obligaciones para después de su muerte. Vamos a ir desmenuzando cada una de las características que conforman el testamento. Decía yo que una de las características principales es personalísimo. A diferencia de lo que puede suceder en el Código Civil del Distrito Federal, que ha sufrido muchas modificaciones, especialmente en el artículo 1549 de la fracción tercera, señala que pueden otorgar testamento dos personas cuando se trate de las viviendas que adquieren de interés social. Otro de los ejemplos que tenemos en donde se puede llegar a otorgar testamentos mancomunados es en Aragón y en Navarra. En Navarra, España, solamente permiten el testamento mancomunado a los cónyuges y con el requisito que sean los aragoneses quien lo otorguen. Ya Navarra se ha suavizado un poco respecto al tema y permiten que dos personas, aunque no tengan el vínculo de matrimonio, puedan realizar su testamento en forma mancomunada. Sin embargo, nosotros consideramos en nuestra disposición legal que el testamento es personalísimo. Es decir, de repente llegan los cónyuges a tu oficina y te dicen, sabe, queremos otorgar nuestro testamento. Los dos pensamos igual, estamos de acuerdo en cómo vamos a distribuir nuestros bienes, estamos de acuerdo en qué hijos vamos a distribuirlos y queremos hacerlo. Cuando tú le dices que lo tendrán que hacer por separado, de repente pues entra una sorpresa porque la intención de ellos es hacerlos en forma mancomunada. Entonces, una de las principales características del testamento es que es personalísimo. Solo una persona puede testar en ese documento. La siguiente característica que viene de la definición es el testamento es revocable. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que yo hoy puedo otorgar un testamento, mañana, pasado, en un mes, en un año, en 10, en 15. El testamento lo voy a poder cambiar cuantas veces yo lo considere necesario, porque recuerden que el testamento surte efectos para después de mi muerte, nunca antes. De repente también llegan y te preguntan, oiga, es que fíjese que yo había asignado en mi testamento 3 propiedades, pero resulta que quiero vender una. ¿Puedo hacerlo? La respuesta es sí. Oiga, ¿y tendré que pedirle autorización a mi heredero o a mi legatario que había instituido en el testamento para poder venderlo? La respuesta es no. Y reitero, mientras usted tenga vida, usted sigue siendo el dueño.
Lo enfatizo mucho porque muchas personas llegan a creer que por el hecho de haberle otorgado el testamento, ya no son dueños de lo que tienen. Yo, si hoy en el testamento decido establecer a mis herederos y mañana pasado de las propiedades que yo había dispuesto, decido venderlas, lo puedo hacer. Y entonces me dicen, si ya vendí alguna de esas propiedades, ¿tengo que cambiar mi testamento? No. ¿Por qué? Pues porque el testamento va a surtir efectos sobre los bienes que haya dejado el testador en el momento de su fallecimiento. Si él decidió que ya sus hijos, a quienes había designado herederos o legatarios, tienen lo suficiente para vivir, pues igual decide que su patrimonio lo va a vender, lo puede hacer, se va de vacaciones, lo disfruta y no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar con el testamento? Oiga, ¿lo tengo que ir a cancelar? No, el testamento, repito, queda sin efecto. Una característica más que tenemos nosotros dentro del testamento es que es libre. Aquí fíjese que hay estudios realizados y al respecto la doctora María del Refugio González, ex abogada general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, excelente investigadora además, se dio a la tarea de realizar varios estudios y entre ellos encontramos que anteriormente en nuestro país se encontraba establecida la legítima forzosa. ¿Qué significaba esto? Pues significaba que por disposición legal el testador no podía disponer libremente de sus bienes, solamente le permitían una disposición mínima aproximadamente de un 10% para poder decidir libremente. Todo lo demás forzosamente debería ser asignado a los hijos. En estos antecedentes que encuentra la doctora María del Refugio, se encontró la Soberana Junta de Gobierno Provisional del 22 de enero de 1822. Le llama mucho la atención porque de repente señalan y nombran comisiones para que realicen proyectos de códigos civiles. Y hay alguien por ahí que dice, propongo la abrogación de la legítima forzosa y en su lugar establecemos la libertad testamentaria. La doctora María del Refugio asienta que lamentablemente no se conoció el nombre del autor, que fue solamente las siglas JMC. Y tuvieron que pasar muchos años y fue en el año de 1884, en donde por primera vez se habla de la libertad testamentaria. Estamos hablando de un periodo de 62 años para que nosotros pudiéramos gozar de ese derecho. Algunos países no cuentan con esa libertad testamentaria, como en España, como es en Argentina. Se encuentra limitada la disposición de los bienes del testador. Esta característica de libertad nos permite a todos y cada uno de nosotros disponer libremente de sus bienes, salvo que hubiera hijos menores de edad o que siendo mayores de edad contaran con alguna discapacidad especial. De lo contrario, nosotros tenemos la libertad de decidir a quién o a quiénes les dejamos los bienes. Cuando de repente llegan los cónyuges a tu notaría y te dicen, oiga, fíjese que nosotros queremos realizar un testamento, pero pues no nos ponemos de acuerdo porque mi esposa piensa que quiere dejarle a los 5 hijos que tenemos y pues yo no estoy de acuerdo, yo quiero dejar a 3. Entonces, posteriormente hacemos una cita, vamos platicando con cada uno expone sus razones. Pues siempre como que la mamá es más apapachadora, más protectora con los hijos y pues no importa
es que qué es lo que hagan los hijos, pero ella dice, mis hijos son 5 y yo quiero dejarle a todos. Cuando platicas con el cónyuge, con el esposo, te dice, mire, la realidad es de que 2 de mis hijos, pues uno no estudia, no trabaja y van a derrochar el dinero. Y entonces yo quiero, pues me gustaría nada más dejarle mis bienes a 3 de ellos. Está usted en absoluta libertad de dejarle sus bienes a quien usted considere conveniente. ¿Por qué? Porque es un derecho que la ley le da. Usted no tiene por qué pedir una opinión a cómo distribuir sus bienes, porque esa es otra. Oiga, ya platiqué con mis hijos y resulta que están de acuerdo que yo le deje esta casa a mi hijo Juan. Perdón, pero usted no tiene por qué consultar. Si usted es el titular de ese derecho, no tiene por qué consultar con ninguno de los hijos ni con nadie si va a otorgar o no va a otorgar una propiedad, ya sea en herencia o en legado. Así que, por si fuera poco, yo diré, si alguno o alguno de los herederos, ¿qué va a pasar? Decía uno de ellos, si en el momento que yo haga mi testamento no incluyo a alguno de mis hijos, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Qué es lo que va a hacer? Le digo, bueno, ¿qué va a pensar? No sabemos. ¿Y qué va a hacer? Tampoco. Pero lo más importante es que eso usted ya no lo va a escuchar, porque cuando se haga la apertura del testamento, recordemos que es para después de su muerte, y usted no se enterará ni siquiera si el hijo quedó conforme o inconforme. Hay que tomar en consideración todas estas cosas porque sí es importante que no debemos influenciarnos cuando tomamos nosotros este tipo de decisiones. Dentro del concepto que se dijo, que las características del testamento, que es un acto personalísimo, revocable y libre, por el que una persona capaz otorga su disposición. Cuando se entiende que existe una capacidad. Estamos acostumbrados a que los actos jurídicos, para realizarlos, su capacidad de ejercicio es a los 18 años. En tratándose del testamento, que es el tema que nos ocupa, una persona que tenga 16 años cumplidos puede otorgar su testamento. Ahora, también se dice que dentro de este testamento nosotros podemos cumplir deberes y obligaciones. Fíjese que al respecto, hace algún tiempo vino una persona y me dijo, oiga, licenciada, es que el primo de un amigo tuvo una relación fuera de matrimonio. Y lo más preocupante es que tiene un hijo. Lo que no sabe el primo de mi amigo, ¿qué puede hacer? Porque resulta que no quisiera tener ningún conflicto con su esposa y pues tampoco con sus hijos. Si lo va y lo registra, pues todos se pueden enterar. Entonces, también quisiera dejarle una parte de la herencia. Pues la respuesta es muy sencilla. Dígale usted al primo de su amigo que haga su testamento y que realice su reconocimiento de ese hijo a través del testamento. Con eso se soluciona el problema. Y que volvemos a lo mismo. ¿Y qué va a pasar cuando se enteren que hay un hijo dentro del testamento y que tuve una relación ajena a mi familia? Pues no sé qué vaya a pasar, pero de algo estoy segura, el testador, el primo de su amigo, ya no lo va a ver, porque cuando se apertura el testamento, ¿qué cree? Pues ya es porque ya ha fallecido el testador. ¿Qué otro tipo de situaciones podemos manejar nosotros en un testamento o de designaciones? Bueno, pues designamos el albacea, designamos nosotros a los tutores en tratándose de que existan hijos menores de edad,
o bien que siendo mayores tengan alguna capacidad especial. En el caso de la albacea, ¿quién puede ser? Puede ser una persona de las mismas que haya sido designado heredero o legatario, o bien, si a juicio del testador puede designar a un tercero. ¿Y de qué se encargará la albacea? Bueno, pues el albacea de lo único que se encarga es de vigilar que se cumpla la disposición que realizó el testador. ¿Esto qué significa? Cumpliendo, adjudicando, llevando todo el proceso legal correspondiente, automáticamente termina y cumple con la obligación del cargo de albacea. Hasta aquí nosotros estamos hablando de las características y de lo que únicamente comprende la definición de testamento. Es personalísimo, revocable y libre. Una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y cumple obligaciones y deberes para después de su muerte. Pasaremos ahora a hablar de los tipos de testamento. Hay testamentos de carácter ordinario, que son el testamento público abierto, el testamento notarial cerrado y el testamento autógrafo. Y hay testamentos que la ley los define como testamentos especiales. Y son el testamento marítimo, el testamento militar, el testamento privado y el testamento elaborado en un país extranjero. Fíjese que al respecto, y si está por aquí nuestro amigo Daniel Cordero, estuvo trabajando en algunas propuestas del Código Civil. En ellas establecía que realmente el testamento que debe prevalecer dentro de los códigos nuestros es el testamento público abierto. Y lo denominaban testamento notarial. Y eliminar todas las demás características. ¿Por qué? Me voy a referir simplemente a los testamentos ordinarios. Dicen que el testamento notarial cerrado es aquel en donde el testador se presenta ante el notario y en donde establece en un sobre con su firma, con su sello, que lo deposita, lo declara ante el notario, que contiene su disposición de última voluntad. A mí esto realmente no he visto uno hasta el día de hoy. Me parece que ya está en desuso, porque ¿quién nos da a nosotros la certeza que la persona que se está presentando con nosotros no ha sido presionada para realizar y otorgar este tipo de disposición? No tengo la certeza jurídica de que así suceda. El otro testamento que existe es el autógrafo. Este testamento autógrafo es el que elabora el testador de puño y letra. Lo hace por duplicado y además recurre al registro público de la propiedad para realizar el depósito, quien a su vez también manifestará que contiene en ese pliego cerrado su disposición de última voluntad. El encargado del registro público sellará ese sobre en presencia de y lo lacrarán. Si usted me pregunta que en el tiempo, 8 años que estuve encargada de registro público de la propiedad, si recibí algún testamento autógrafo, le voy a decir que sí, solamente uno, que conlleva también es exactamente la falta de la seguridad jurídica, el que no ha sido redactado por especialistas, no ha sido asesorado, no sabemos el contenido, no sabemos si de mutua voluntad lo está presentando el testador, y significa un riesgo. Por eso es que no lo escuchamos y por eso es que ni siquiera en los temas de las conferencias que se dan o en las pláticas que se dan se tocan este tipo de testamentos. ¿Cuál es el testamento que nosotros siempre recurrimos
y hacemos. Testamento público abierto. En el testamento público abierto es el que se celebra ante el notario público y a elección del testador puede o no solicitar la presencia de 2 testigos. Digo puede o no, porque a lo mejor el testador dice, no, ¿sabe qué? Yo lo que menos quiero es que nadie se entere de lo que yo voy a disponer de mis bienes, y entonces, bueno, si el testador solicita, se le comenta si requiere la presencia de 2 testigos, pues adelante, inmediatamente se tomará razón del dicho del testador. Voy a empezar a que ya previamente asesoré al testador, a que ya previamente el testador sabe, antes de otorgar su testamento, qué va a hacer. Y me preguntan, oiga, ¿tengo que dejar todos mis bienes a mis hijos? Bueno, no. En un testamento se pueden establecer herencia universal y también se puede establecer legado. O bien se pueden establecer las 2 cosas. ¿Cuándo estaré yo hablando de una herencia universal? Si yo tengo 3 hijos y de repente digo, bueno, pues decido dejar como únicos universales herederos de todos mis bienes a estos 2 hijos, estoy hablando de herencia universal. Cosa que de verdad, de ser posible, yo les pido a los que nos estén escuchando que traten de tomar la mejor decisión y no hacerlo de esta manera, como herencia universal. ¿Por qué? Porque al rato resulta que tenemos el problema que no nos ponemos de acuerdo en dividir estos bienes. Algunos puede que sea posible la sana división, otros quizás no tanto. Si una persona tiene 2 propiedades, pues si va a ser su heredero 2 hijos, uno lo asigno a uno y el otro le asigno al otro. ¿Cómo? A título particular y como legado. Hay quien te dice, mire, yo tengo 3 hijos. Tengo una casa y tengo un rancho. Entonces, me queda claro que la casa se la voy a asignar a mi hija, pero el rancho se lo voy a legar a mis 2 hijos, porque son los que lo trabajan, porque son los más rudos, son los que verdaderamente tienen interés, que si en la cosecha, que si en el ganado, en fin. Entonces, como se lleva muy bien, voy a legarle a título particular, estamos hablando, a mi hija la casa y legaré a mis hijos el rancho. ¿Y cómo lo va a legar? Pues se los voy a legar en común primerizo y en partes iguales. Vuelvo a insistir. Si hay manera de realizar la división, el objeto, motivo que se está otorgando, por favor, no hay cómo especificar. Porque al rato resulta que cuando quieren dividir la copropiedad, Juan quiere la parte norte. ¿Y qué cree? Pues de repente Pedro también quiere la parte norte. Y entonces se viene el conflicto. O bien, ya se adjudicaron y uno dice, pues yo la verdad no tengo interés en trabajar el rancho y yo lo quiero vender. Y el otro dice, no, pues ¿sabes qué? Yo no lo quiero vender. Y entonces vuelve otra vez a empezar a gestionarse un conflicto. Y luego lo peor es que a lo mejor los hermanos se llevan perfectamente bien, pero el tema no son ellos. El tema puede ser o el cónyuge de cada uno de ellos, que ya intervengan terceras personas, y entonces se va haciendo el problema más grave. Entonces, eso quiere decir, esto es mi rancho, muy bien. ¿Es para mis 2 hijos? Correcto. Le voy a legar a mi hijo Juan la superficie de tantas hectáreas con tales medidas y colindancias, y a mi hijo Pedro otras tantas hectáreas con tales medidas y colindancias. De esa manera, estamos perfectamente estableciendo lo que le va a corresponder a cada quien y no va a haber después un problema a futuro de que vuelva a existir una controversia.
De igual forma, a veces el testador te dice, oiga, pero tengo 2 casas más, solo que quiero venderlas y no las quiero incluir en mi testamento. A ver, usted lo puede poner en su testamento. Recuerde, yo digo que el testamento es como una medida preventiva nada más, por si algo me pasa. Si algo me pasa, pues yo ya dejé todo exactamente ordenado. Pero no tengo más propiedades. O tengo estas 2. Usted póngalos. ¿Cómo lo quiere poner? Ok, ya dijo que a Juanita le dejó usted una casa. Ya dijo que del legado del rancho para Juan y para Pedro. Ok, pues esta otra que le quede, o las 2 que puede poner, una a nombre de cada quien, como usted lo considere conveniente, o designe únicos y universales herederos de lo demás que haya en el momento de mi fallecimiento. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esa manera, entonces nada resulta haber hecho un testamento. Si viene un deceso del testador y solamente dispuso de estas 2 propiedades, dejando fuera las otras 2, pues entonces los herederos tendrán que tramitar, además de la sucesión testamentaria, por supuesto, la sucesión intestamentaria por los bienes que no fueron incluidos. Por cierto que este tema, de manera muy correcta y muy clara, la licenciada Noemí Ramírez el día de ayer lo expuso y tiene toda la razón, porque entonces si hago un testamento y no incluyo todo lo que tengo, pues al rato creo un conflicto. En el caso del testamento, es importante considerar a los otros bienes para evitar justamente que se tramite por una parte una sucesión testamentaria y por la otra parte la sucesión intestamentaria de los bienes que no fueron incluidos. Mejor que nos sobre y no que nos falte. Si lo logré vender, pues qué bueno. Como decía en un principio, no surtirá efectos, no se considerarán dentro de la herencia. Si es que el testador decidió en vida realizar la venta o realizar otro tipo de acto jurídico. Pero sí tenemos que concientizarlos perfectamente qué es lo que van a hacer. Ahora, ¿qué es lo que les solicitamos nosotros una vez que concluye este testamento? Nosotros tenemos la obligación, con fundamento en el artículo 140 de la Ley del Notariado del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, de dar un aviso a la Dirección General de Archivo de Notarías. Porque en ese aviso se dice el número de la escritura que corresponde, el número del libro, la fecha, el nombre de la persona, la clave única de registro de población, el estado civil del testador, pero además, fíjese algo bien importante, que es el nombre del testador, el nombre de los padres. ¿Por qué es importante establecer el nombre de los padres? A veces cuando les pregunto, oiga, ¿y sus papás? No, mis papás ni los pongan porque mis papás ya murieron. No, bueno, si ya murieron, de todas maneras yo tengo que establecer que son finados para evitar que en alguna parte de la República Mexicana exista un señor Juan Pérez Ramírez y que en Veracruz, en Tuxpan, tengamos a otro Juan Pérez Ramírez. Con el propósito de evitar la homonimia, se pide establecer dentro del testamento, de hecho se establece el nombre de los padres. El número, decía, de la escritura que se otorga, la fecha y la hora. Esto es la formalidad para realizar el lugar, por supuesto, donde se está otorgando este testamento. ¿Por qué es importante que los notarios realicemos este oficio y lo mandemos a la Dirección General del Registro Público y de Archivo General de Notarías? Ellos, a su vez, lo replican al archivo, al Registro Nacional de Avisos de Testamento, para que precisamente en caso de alguna persona que esté tramitando un testamento, una sucesión testamentaria, por ejemplo, en Veracruz, y que resulta que el testador lo revocó en Chiapas, pues tengamos conocimiento
de que hay un testamento posterior. Recuerden que el último testamento es el que siempre prevalece. Ahora bien, ¿qué sucede si existiera alguna omisión? Cuando en cuanto a que el testador no le hubiera manifestado a alguno de sus familiares que había otorgado un testamento. Todos saben que el testador, todos creen que el testador no hizo un testamento. Muy bien. Inician el trámite sucesorio, sea en forma judicial o sea en forma extrajudicial ante el notario público. ¿Y qué hacemos? Tenemos tanto el juez como el notario, por disposición legal, solicitar el informe para saber si la persona de la cual se pretende tramitar la sucesión intestamentaria otorgó testamento. Y justo ahí es donde aparece si efectivamente una persona otorga testamento o no otorgó el testamento. Pues que sí lo otorgó. Bueno, pues entonces tendrán que hacer los trámites correspondientes para que el testamento sea exhibido y pueda realizarse conforme lo haya estipulado el testador. Importante resulta también que nosotros expliquemos al testador qué es lo que va a continuar una vez que se hace un testamento. Cuando nosotros hacemos un testamento, ahí vienen los herederos y me dicen, oiga, fíjese que mi papá ya se murió y aquí tenemos el testamento que mi papá dejó. Entonces, queremos que por favor nos dé lectura del testamento. Lectura del testamento. Y esto, pues bueno, ya en alguna ocasión yo lo había comentado, que gracias a las benditas telenovelas que nos malinforman, en donde llegan todos los herederos con el notario y pues salen contentos o enojados, ¿no? De repente, dependiendo cómo les haya ido. Por ahí también hay una frase muy común entre todos los notarios, que la hemos copiado, en donde dice, es más fácil que los herederos se recuperen de la pérdida de un ser querido que de un patrimonio perdido. ¿Y qué es lo que sucede nosotros en el trámite? Pues hay que explicarles que no nada más es de llegar y te dicen los herederos, oiga, no, es que aquí traigo yo el testamento en donde mi papá dice que soy dueño y yo quiero vender. Entonces, ahí debemos que ser todos responsables, explicarles al testador que no es nada más exhibir el testamento y ya soy el dueño de esto, sino que además debe realizar un trámite sucesorio. Cuando no hay testamento, se realiza una sucesión testamentaria y cuando hay testamento, se realiza la sucesión testamentaria. Entonces, no es un trámite de 2 días. Uno le debe explicar al testador, a ver, usted tiene la intención de realizar su testamento. Ahora bien, yo le pediré, por favor, que me indique, ¿está usted seguro que el trámite, una vez que le explico el trámite que va a hacer sus herederos, eso es lo que usted quiere? Y las respuestas son, sí, efectivamente. Yo ya en este momento bastante estoy haciendo con dejarles herencia, así que pues ellos que se encarguen de realizar los trámites necesarios. ¿Y qué creen? Pues desafortunadamente, cuando les explica a uno cuál es el procedimiento, que esto fue explicado perfectamente el día de ayer, entonces me dice el testador, creo que no. ¿Tendrán otra opción? Sí. La otra opción, si usted lo que no quiere es que sus hijos den vueltas y gasten, se llama donación. ¿Qué es el contrato de donación?
es aquel por virtud del cual una persona denominada donante transmite gratuitamente a otra denominada donatario, quien a su vez acepta una parte o la totalidad de sus bienes. Esto es lo que establece el artículo 2266 del Código Civil del Estado de Veracruz. Pero por su parte, el artículo 2280 nos dice, ojo, es nula la donación que comprenda todos los bienes del donante si éste no se reservó lo suficiente para vivir, los bienes suficientes o por lo menos en usufructo. Y entonces, aquí tenemos una gran diferencia que las vamos a ver. Para empezar, esto es un contrato. Aquí sí pueden comparecer los cónyuges y realizar la donación a favor de quien lo consideren conveniente. Los dos, por ser un contrato, pueden firmar a favor de su donatario. Nuestro Código Civil también establece cómo pueden ser, derivado de la definición, los tipos de donación. Y entonces tenemos que es una donación pura si se otorga en términos absolutos, en donde yo digo, ¿sabes qué? Yo te regalo esto y se acabó. Tú puedes hacer lo que quieras. Bueno, tenemos la siguiente especie de donación, que es la condicional, si depende de algún acontecimiento incierto. La donación onerosa, si se realiza imponiendo algunos gravámenes. Y la donación remuneratoria, si se realiza en atención a servicios recibidos por el donante, pero que no tenga que ver con una obligación de pagar. Si usted me dice, oiga, yo le voy a dejar esta propiedad a la señora Juanita por los años que estuvo trabajando en razón de indemnización, eso no lo está usted haciendo como una remuneración, porque ya usted tenía una obligación de dar, que se llamaría liquidación, indemnización de la persona que estuvo a su servicio. Estas pueden ser las especies de donación, pero yo me atrevería a decirle que cuando alguien me pregunta qué tipo de donación puedo hacer, yo sugiero una donación con reserva de usufructo. O sabemos el usufructo, puedo establecer un usufructo por 5 años, por 10 o vitalicio. Siempre sugiero que sea un contrato de donación con reserva de usufructo vitalicio. De tal manera que lo que los donantes van a darle al donatario es la nuda propiedad. Y en ese momento yo estoy estableciendo un nudo. Un nudo, como su nombre le indica, entre el donante y el donatario. ¿Para qué? El donante va a tener derecho a vivir ahí, va a tener derecho a rentar la propiedad, las rentas son para él, va a tener derecho a disfrutar de los frutos, si ese fuera el caso. Y como es vitalicio, siempre va a poder vivir ahí. No hay ningún poder humano que diga, ya no. Y esto además, yo creo que ayuda al hijo que se le dona o a la hija que se le dona, porque con el tiempo resulta que la nuera, a lo mejor en este país, México, no sucede, pero pues igual en algún otro país pudiera llegar a suceder, en donde la nuera diga, oye, ¿qué te parece que pues ya tu mamá se vaya porque yo ya me cansé de siempre estar atendiéndole y pues la verdad no tenemos privacidad? O el yerno, oye, ¿y si mejor vendemos la propiedad y compramos otra porque, ¿qué crees? Ya esta es insuficiente para nosotros, pero pues ya dile a tu papá que se vaya. En el contrato de donación se establece que el usufructo vitalicio puede ser, me lo reservo los esposos, si falta uno, queda el otro. Pero es hasta que yo me muera. Y entonces puedes disponer. Puede vender la persona el inmueble, el donatario el inmueble,
solo lo puede hacer si el usufructuario otorga su consentimiento o renuncia al usufructo establecido. Como verán, ese es un medio de proteger a quienes realizan el contrato de donación. Yo hablo de los padres porque es el que normalmente otorga a favor de los hijos. Puede ser a la inversa, pueden ser los hijos que les donen a los padres. El contrato de donación, cuando me dicen, oiga, no, es que yo ya estoy seguro, mire, este es mi hijo único y de verdad mi hijo nunca me va a sacar de mi casa y no tendrá menos de espacio de 3 meses, que una persona me vino a decir, oiga, ¿qué cree? Pues que ya me corrió mi nuera. Pero pues yo le dije que se reservara el usufructo y usted dijo que no. ¿Y qué puedo hacer? Y entonces ya se crea un conflicto. El hecho de realizar un contrato de donación es para darle tranquilidad tanto al donante como al donatario, no para crear un conflicto posterior. Y bueno, hay otros, eso será materia de un litigio que no es el tema acá, cosa que se puede prever si nosotros siempre sugerimos. En verdad, cuando yo establezco siempre el usufructo, la reserva de usufructo vitalicio de los donantes, créanme que más de 10 han venido a decirme, oiga, gracias, porque ¿qué cree? En cualquiera de los supuestos ya hubiera ocasionado, se hubiera dado y yo ya no hubiera tenido dónde vivir. Entonces, es bien importante considerar estas dos figuras jurídicas para que usted lo tome en consideración. Ahora bien, ¿qué genera el contrato de donación? Pues sí se genera pagos. ¿Qué pagos? Los impuestos, los derechos. El impuesto sobre la renta, artículo 93, fracción 23. ¿Lo genera? Fíjese que no. La ley permite, en tratándose de donaciones entre cónyuges, en hijos, hasta el 4º grado, está exento del pago del impuesto sobre la renta. ¿Cómo voy a saber? Siempre y cuando lo justifique el parentesco con su acta de nacimiento, no pagan un peso por impuestos sobre la renta. En el caso de las donaciones entre consortes, tampoco pagan impuesto sobre la renta. ¿Se puede hacer donaciones entre los cónyuges? Sí, fíjese que sí, sí se puede hacer donaciones entre cónyuges. A propósito de las donaciones entre cónyuges, fíjense que el día de ayer, y ahí sí me voy a permitir buscarlo, me hicieron llegar muchos muy preocupados. La Suprema Corte de Justicia señaló que las donaciones entre consortes se proporcionan hasta la muerte del cónyuge donante. Primera sala. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó el criterio de que las donaciones entre consortes se perfeccionan hasta la muerte de la parte donante, a la luz de los derechos humanos de igualdad, de seguridad y certeza jurídica, así como el derecho de propiedad. Es decir, ¿qué es lo que sucede con los consortes cuando se confirma la donación entre cónyuges? La ley dice que se confirma con la muerte del donante. Antes no. Antes puede ser revocado. Las donaciones entre consortes, lo que establece nuestro Código Civil, que como bien se ha apuntado, sí lo contempla en el Estado de Veracruz. El artículo 221 del Código Civil del Estado de Veracruz dice que las de las donaciones entre consortes pueden ser revocadas en cualquier tiempo por los donantes. Ojo, no es porque ya me donó mi esposo, pues ya me donó mi propiedad y entonces yo ya ahora puedo hacer lo que quiera porque ya esa propiedad es mía y la voy a vender. No. El tema de la Suprema Corte de Justicia, digo, yo no sé si en la legislación no incluya el artículo que nosotros en el Estado de Veracruz sí tenemos, pero bueno, ese es algo que los quería compartir porque la fecha es del día 2 de septiembre del año 2021, en relación con el contrato de donación entre cónyuges. Ahora bien, hemos tratado de ver hasta aquí
dos figuras jurídicas. Por un lado, el testamento y por el otro lado, el contrato de donación. Vamos a ver algunas de las diferencias. En el testamento público abierto, para resumirlo, el acto es una manifestación unilateral de voluntad y además es un acto personalísimo. En cambio, la donación es un contrato, es un acto bilateral en donde el donante le transfiere al donatario en forma gratuita o pura o condicional la propiedad de algo. Hay quienes dicen cómo se perfecciona la donación. La donación que hacemos se perfecciona con la aceptación del donatario. Y hay quienes consideran que es un contrato, es un acto unilateral, pero que puede ser un contrato sinalagmático imperfecto. ¿Por qué? Porque la obligación de dar es únicamente del donante, que no hay obligación del donatario de dar ni de hacer algo. Sin embargo, si por el transcurso del tiempo el donante cae en un estado de insolvencia económica, ¿qué creen? El donatario está obligado a responder, pero única y exclusivamente por el monto de lo donado a la fecha en que se realizó la donación. Ahora, otra de las características es que el testamento público abierto surte efectos para después de la muerte. Es posponer. En cambio, la donación es un acto entre vivos. Por su parte, ¿el testamento puede comprender bienes futuros? Sí, ya dijimos que yo puedo tenerla en propiedad 3 casas, no sé lo que voy a adquirir en el transcurso y como medida preventiva se puede establecer y todo lo que tenga en el momento de mi fallecimiento. Dejo como único universal heredero a mi hijo Pedro. Sí es el tema que sí lo puedo hacer. En cambio, en el contrato de donación no comprenden bienes futuros. Otra situación que quisiera comentarles en relación con el testamento. Por favor, especifiquemos si se tratan de propiedades donde hay casas, habitación, donde hay construcciones, no hay ganado o es un rancho. Por favor, digamos, y todo lo que en él se encuentra. O si quieren poner especialmente cuando está en una casa, habitación, menaje de casa, menaje de casa. Porque también se ve en la práctica que de repente, aún habiendo el testamento, la gente se pelea porque yo quiero la vajilla de Bavaria y yo quiero el reloj que está en la pared y el cuadro, la pintura, y empiezan los problemas. Así que, por favor, también no olviden distribuir su menaje de casa. Bien, pues, aprovechando y tomando en consideración que este es el mes del testamento, yo los invito a realizar su reflexión y a tomar su mejor decisión. Mi agradecimiento por su paciencia y sobre todo por su presencia. Muchas gracias. Gracias, nos has llevado de la mano aquí explicándonos en qué consiste un testamento, en qué consiste un contrato de donación. Nos has desmenuzado cada una de estas 2 operaciones que ante el notario se pueden realizar. Ceci, la verdad fue una cuestión que nos condujiste de alguna manera para dejarnos claro cuál es la diferencia entre uno y otro con esta relación y confrontación que nos presentaste al final. Fíjate que nos han llegado, bueno, me han llegado, mejor dicho, aquí al teléfono, unos cuestionamientos que me parece van de la mano con lo que ya expusiste y además, pues que surgieron, como por ejemplo, ya nos dejaste claro de que podemos revocar el testamento. Y me dicen, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para revocar mi testamento? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar pasar? ¿Un mes, un año, 6 meses, una semana?
Yo puedo salir hoy de recoger mi testamento, pasarme a otra notaría, si lo quiero, o regresar a la misma y decir, ¿sabe qué? Ya cambié de opinión. Esto es inmediatamente, no necesito dejar pasar mucho tiempo. Recuerden que nosotros establecemos en el testamento la hora, el día, puede ser el mismo día, y que cambie la hora. El último es el que prevalece, ¿ok? En efecto, lo que comentas es muy cierto. Y a mí me aconteció en una ocasión que el señor salió de la oficina después de firmar el testamento y no te miento, regresó a los minutos que ya lo había pensado bien y lo quiso cambiar en cuestión de 5 minutos, literal, ¿eh? Oiga, ¿sabe qué? No, ya lo pensé bien y quiero hacer el cambio. Bien, entonces no tengo tiempo alguno para modificar mi testamento. Y esto va de la mano. Bueno, ok, si no tengo tiempo ni plazo para revocarlo, ¿hasta cuántas veces tengo derecho a hacer testamento? 2 veces, 3 veces, 5 veces. Las que usted quiera hacer su testamento, los puede cambiar cuantas veces quiera en el momento que usted quiera. Si quiere seguir cambiándolo con su notario, para adelante. Si usted dice que ya va a ir a otro lado a cambiar, lo va a hacer donde usted quiera. Mientras usted tenga vida, puede cambiarlos cuantas veces quiera. Así que ojo, muchachas, mucho ojo, porque qué tal que de repente van y dicen, oiga, mira, ya te dejé como única universal heredera, y la muchacha, ay, bien feliz, es un amor y me quiere. Y resulta que al otro día va y cambió y revocó el testamento, pues bueno, ya eso hay que tener cuidado, ¿eh? Muy buen consejo, Ceci, muy buen consejo. Oye, ¿cuántos albaceas se recomienda designar en el testamento? ¿1 o 2? Yo puedo dejar albacea sustituto. ¿Para qué? Para el caso de que el que yo he sido designé no pueda o no quiera aceptar su herencia o legado, pues puedo designar un albacea sustituto. No tengo ningún problema con eso. No, pero aquí me preguntan si es, a lo mejor no, bueno, no le expliqué bien. Si es conveniente que actúen mancomunadamente en No, conjunto. por supuesto que no. Es un albacea, es una persona la que se encarga de la administración. Perfecto. Tengo hijos menores de edad. Quiero asegurarlos ante la eventualidad de lo que me pudiera suceder. ¿Qué me conviene? ¿Hacer un testamento o donarles? ¿Cómo ves? Voy a contestar como inicié la plática. Dije, al terminar, usted tomará su mejor decisión. Si usted lo que dice, no sabemos lo que pueda pasar cuando los hijos crezcan, no sabemos. Entonces, la decisión es muy personal, tomando en consideración los riesgos, claro. De lo que se trata es de asegurar, ¿no? Si yo le dono ahorita, pues no sabemos lo que va a pasar mañana. Nadie lo sabemos. La decisión la tiene usted, porque usted sabe todo lo que le costó tener lo que tiene. De acuerdo, Ceci. Finalmente, y lo que siempre decimos, ¿no? Cuando acudan al notario, pues es exponer la información, y hay muchos sentimientos, emociones, tú lo comentabas al principio, y de eso depende finalmente la decisión que se tome para una tanto buena asesoría como una buena opción, ¿no? Al final de cuentas. Fíjate que aquí me lo preguntaron, me dice, oiga, notario, me aconteció lo siguiente. Tengo un terreno, bueno, hay un terreno de 200 metros cuadrados en la familia. Somos 7 hermanos. Ya cada uno tiene su fracción y no nos quieren hacer la escritura de donación porque no dan los metros cuadrados. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿ya le donaron? ¿O cómo? No les han donado. O sea, son 200 metros cuadrados que están a nombre del papá. Ajá. Son 7 hijos y ya cada uno tiene su fraccioncita. O sea, y es común, digo, en Nogales, en cualquier municipio, que dentro de un terreno de 200 metros vivan varias familias. Dice, y ya nos dijeron que no nos pueden donar nuestras fracciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Un testamento es la solución? Pues al final al final de cuentas, para que el papá lo otorgue en común prediviso y en partes iguales. Y luego tendrán que El hacer tema un son trámite también los metros sucesorio. cuadrados, ¿no? Pues son 200 metros cuadrados, como que cuántos ladrillos o cuántos cuadritos. Sí, Recordemos que ese es el hay problema. bienes que permiten la sana división
y hay otros que por disposición legal no se permite la división. Esto es como cuando te dicen, oiga, le quiero donar a mi hija la parte de arriba y a mi hijo la parte de abajo de la casa. ¿Cómo? Sí, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es un régimen de propiedad en condominio, señora, porque sabe que el techo del de abajo, pues es el piso del de arriba. Entonces, no es nada más de que a mí se me ocurrió hacer un piso, 2 pisos y pues se me hace fácil, ¿no? Obvio, por eso estamos nosotros, porque tenemos que asesorar, tenemos que explicar qué es lo que debemos hacer cuando, bueno, si ya se tomó, ya se hizo, o sea, se tomó esta decisión, pues hay que subsanar con las decisiones correctas, como en este caso, pues, que estoy planteando, sería la constitución de régimen de propiedad en condominio, ¿no? Del condominio familiar, ¿no? Así Supongo que es, sería la así situación es. más viable, que es muy común, ¿no? Bien, dicen, oiga, forzosamente debo de tener un inmueble para hacer testamento. No, porque nosotros tenemos un saco. ¿Qué tenemos? Pues cada quien sabe lo que tiene ese saco, no importa que esté rebosante de cosas, lo importante es que tú tienes algo. Es nuestro patrimonio finalmente, Así ¿no? es. Parto diciendo, o sea, no es la cantidad de bienes, no es porque yo tenga 30, 40 casas, 5, 2, 1, no, es lo que tú tengas, pero déjalo en orden, por favor. Hablaba, a lo mejor la vajilla de Bavaria, pues la quieren mis 3 hijas, pues es lo único que tengo. Bueno, pues ya decidí dejárselo a mi hija Juanita y se acabó. A mí me tocó una vez que acudió una señora a heredar a su hermana en testamento su televisión blanco y negro, o sea, así ¿Cómo tal cual, ¿eh? Sí, 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 pero bien. es? Oye, Ceci, y me dicen, oiga, ¿qué significa eso de heredar en vida? Heredar en vida, es donar. Donar, eso es lo que significa realizar un acto jurídico de bilateral del donante a favor del donatario. Eso es una donación en vida. Sí, porque es el lenguaje que normalmente las personas ocupan, ¿no? Ya quiero heredar Claro, en vida, pues sí hablamos de una donación, no sé si. así es, así es. Oye, pues, Ceci, en lo personal, muchas gracias. La verdad, ahí hay comentarios en el chat que estamos observando de que te mandan a felicitar, buena exposición y bueno, las preguntas que nos hicieron llegar me parecen que han sido puntualmente contestadas. Yo en lo personal te quiero agradecer, amiga querida, tu disponibilidad. Hoy es un viernes en la tarde, sabemos que es fin de semana, caray, ya queremos irnos y además de semana laboral, en fin. Y pues bueno, en reconocimiento a tu intervención del día de hoy, el Instituto Especializado IBD con mucho afecto te otorga a él lo que está proyectado, que es un diploma en el cual dice de la siguiente manera: IBD, Instituto Especializado, otorga el presente diploma a la licenciada Cecilia Guadalupe López Mayo, para los amigos ESI, por su participación como expositora en el curso virtual Testamento o Donación, el día de hoy, viernes 3 de septiembre del año 2021, con el tiempo aproximado de 1 hora. Firma nuestro amigo, el director general Orlando Pereira Solís, y Ceci, va esto hasta Tuxpan, Veracruz. Así que, en verdad, Gracias. muchísimas gracias por tu intervención, por tu tiempo, por tu dedicación, por compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. Gracias a todos ustedes por su tiempo y por su paciencia. Un De placer. igual manera, Ceci, te van a hacer llegar a tu correo electrónico un libro digital, ahí para que lo leas y con mucho afecto también este obsequio que te manda Cori Tax and Legal. Y así que de todo corazón, muchas gracias. Y a todos los que nos ven, les quiero agradecer, quiero externarles sinceramente a nombre de Cori Tax and Legal, el Instituto Especializado, muchas gracias por habernos acompañado durante este evento, la Semana del Notario 2021, que hoy termina. Ha sido un esfuerzo, ha sido un tiempo dedicado por estos 5 extraordinarios colegas, 2 colegas del Coatzacoalcos, 2 colegas del norte de Veracruz y una colega más del centro. El día de ayer, Noemí Ramírez Fernández, antier, Laura Uriel, el día primero, Miguel Morales, el día segundo, nuestro amigo Natalio Barrieta, y finalmente hoy terminando con Ceci. Así que a nombre de estas 2 instituciones quiero agradecerles su presencia, su participación, su tiempo,
Y pues bueno, si no se dispone otra cosa, aquí nos vemos en el 2022 con la Semana del Notario. Muchas gracias. Quedan a disposición de ustedes los teléfonos, los correos electrónicos de mis colegas y amigos. Se despide desde aquí, desde Nogales, Veracruz, Daniel Cordero Gálvez. Tengan muy buen fin de semana. Aprovechen septiembre, mes del testamento, para acudir con su notario y nos vemos pronto. Que la pasen muy bien. Hasta luego.